Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de toda la actualidad, las últimas horas, los nuevos mensajes por parte de Benjamin Netanyahu hablando sobre los rehenes, sobre la guerra en Gaza, pendientes también de Irán, nuevos acuerdos con Rusia en un momento en el que en China hay rumores no confirmados aún sobre el estado de salud del presidente Xi Jinping. Enseguida les contamos todo esto, pendientes del boicot de Europa a Víctor Orbán y también pendientes de Rusia, ojo porque ha atacado en las últimas horas un puesto de mando del SBU y además espera finalizar la guerra en Ucrania para finales de este año. Pendientes también de Ucrania, cerca del colapso, hablan de que los próximos 2 o 3 meses van a ser los más complicados, mientras que los BRICS siguen en su proceso de desdolarización. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos hablando de la actualidad nacional. Les contamos que el Partido Popular y el PSOE han rechazado la declaración de condena de Patriotas por Europa del intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de un debate sobre esta cuestión y sobre todo el alarmante incremento de la violencia política en Europa. La solicitud ha logrado 471 votos en contra, 119 a favor y 337 abstenciones. La propuesta, impulsada por el Grupo Patriota y Soberanista, buscaba abordar el reciente ataque contra Trump y abrir un diálogo sobre la creciente ola de violencia política en Europa. Patriotas por Europa ha emitido un comunicado condenando enérgicamente la violencia política y criticando la postura adoptada por las fuerzas de izquierda y los medios de comunicación. Dice que están conmocionados al observar las últimas manifestaciones de violencia política en Europa y América, antes de pedir que los intentos de asesinato de Donald Trump y también del primer ministro eslovaco Robert Fico no queden impunes. Ha denunciado el silencio cómplice de la izquierda ante estos actos violentos políticos contra patriotas y rechaza la práctica de etiquetar a los rivales políticos como extrema derecha, aislándolos mediante un cordón sanitario, precisamente como está pasando en los últimos días contra Víctor Orbán. En España, tanto el PP como el PSOE han votado en contra de la condena del intento de asesinato de Donald Trump. Miramos también al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado en una conversación a puerta cerrada que si no se firma un acuerdo en las próximas 2 semanas, el destino de los rehenes estará decidido. Según él, las condiciones para un acuerdo con Hamás han madurado, pero el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está acumulando dificultades para no perder a los miembros de la coalición Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Al mismo tiempo, el jefe del Mossad de Barnea, el jefe del Shin Bet y el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente coronel Herzi Halevi, afirma que Israel va a tener dificultades para llegar a acuerdos con las nuevas condiciones de Netanyahu. Precisamente el propio Netanyahu ha insistido en las últimas horas en seguir con los ataques sobre Gaza. Dice que es la única forma de liberar a los rehenes. Nos cuenta los detalles Borja García. Benjamin Netanyahu ha defendido este miércoles en sede parlamentaria la necesidad de seguir con las operaciones militares en la Franja de Gaza para lograr la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamás. Hamás está bajo presión porque hemos eliminado a sus comandantes, a sus terroristas y porque hemos entrado en Rafah y en el corredor de Filadelfia y en los territorios y los tenemos agarrados por el cuello. Ha destacado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desde Nasser. Netanyahu ha remarcado que a pesar de las enormes presiones políticas y mediáticas de su gobierno, viene soportando desde Israel y el extranjero la victoria absoluta está cerca de producirse, ha dicho, pero para ello es necesario, insiste, en seguir presionando. Es la única manera de liberar a los rehenes, ha sentenciado Benjamin Netanyahu. Bueno, pues pendientes de Netanyahu, miramos también a Irán. Les contamos que va a recibir 300 millones de metros cúbicos de gas ruso diariamente. Es lo que apunta el ministro del petróleo de Irán, Javad Zarifli. Según ha informado este miércoles la agencia oficial de noticias IRNA, el gigante energético ruso Gazprom ha firmado en junio un memorando con la Compañía Nacional de Gas de Irán para suministrar gasoducto ruso. Añaden que en la actualidad producen entre 840 y 850 millones de metros cúbicos de gas natural al día en Irán. Según el acuerdo, se van a transportar 300 millones de metros cúbicos de gas al día desde Rusia a través del Mar Caspio. Añadía que el coste de la creación de la infraestructura necesaria va a correr a cargo de Rusia. Precisamente Irán ha reiterado este miércoles que no tenía un plan para asesinar a Donald Trump semanas antes del atentado fallido que tuvo lugar el pasado sábado, tal y como aseveraban fuentes de inteligencia estadounidense. Literalmente dice que rechazan contundentemente cualquier implicación en el reciente ataque armado contra Trump por las alegaciones de que Irán tenía planes para llevar a cabo una acción similar, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, en un comunicado. Dice que esas alegaciones tienen motivos y objetivos políticos maliciosos.
Hablamos precisamente de ataques ahora a bases en Estados Unidos, las defensas aéreas de la base militar de Ain al-Assad en el oeste de Irak, y donde está establecido un importante contingente estadounidense, interceptaron anoche 2 drones que iban dirigidos contra la instalación en el primer ataque en más de 5 meses contra una posición con presencia de Estados Unidos en el país árabe. Una fuente de seguridad iraquí apuntaba a la agencia EFE en condición de anonimato que los 2 drones tuvieron como objetivo esta importante base ubicada en la localidad de Al-Baghdadi, de la gobernación occidental de Al-Anbar, pero estos fueron derribados en las proximidades de la instalación. Asimismo, indicó que la acción no dejó heridos ni provocó daños materiales, al tiempo que añadió que las fuerzas de Estados Unidos apostadas en Ain al-Assad hicieron sonar las sirenas por el ataque y sus helicópteros sobrevolaron la base y sus alrededores para identificar el origen de este lanzamiento. Miramos también a China. Les contamos que ha decidido suspender las consultas con Estados Unidos sobre control de armas y no proliferación debido a la venta de armas por parte americana a la administración de la isla de Taiwán. La declaración correspondiente la hizo en sesión informativa el representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Yan. Decía que durante un cierto periodo de tiempo Estados Unidos continuó vendiendo armas a Taiwán a pesar de la fuerte oposición de China y las repetidas negociaciones. China ha decidido suspender la próxima ronda de consultas sobre control de armas y no proliferación con Estados Unidos. El diplomático atribuyó la responsabilidad de lo sucedido al lado estadounidense y subrayó la disposición de Beijing a mantener contactos apropiados con Washington sobre la base del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa. La actualidad en China pasa por el estado de salud del presidente chino, Xi Jinping, que habría sufrido un derrame cerebral durante una reunión del Partido Comunista de China. Es lo que afirmaban este miércoles rumores no confirmados que circulaban en las redes sociales. Los informes, que supuestamente se originaron en un blog de YouTube creado por la disidente china Jennifer Zheng, han llamado la atención sobre las posibles consecuencias para el liderazgo de China y la arena política mundial. Como les decimos, aún no hay confirmación oficial, pero redes sociales, sobre todo en China, afirman que Xi Jinping habría sufrido un derrame cerebral en las últimas horas. En Estados Unidos, sus autoridades advierten de potenciales ataques tras el atentado, en un momento en el que el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han advertido de potenciales ataques de continuación o represalia tras el intento de asesinato de Donald Trump. En un mensaje a las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, las agencias de inteligencia expresan preocupación por ciertos usuarios de comunidades en Internet que amenazan o alientan actos de violencia en respuesta al atentado contra Trump. Es lo que recoge hoy el canal ABC. El mensaje conjunto enviado este lunes por la noche señala que actores solitarios o grupos reducidos de extremistas probablemente seguirán viendo los mítines políticos y eventos de campaña como objetivos atractivos y destaca la dificultad de detectar estas amenazas. En este sentido, la inteligencia de Estados Unidos no descarta que en las próximas semanas se produzcan más intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump. Es lo que reporta Político con referencia a personas al tanto de este asunto. 2 altos funcionarios de Estados Unidos familiarizados con los servicios de inteligencia afirmaron que la administración Biden ha recopilado información de varias fuentes, incluidos testimonios sobre amenazas de Irán que estarían vinculadas a actos físicos de violencia, actos que podrían terminar con la vida del candidato republicano Donald Trump. Habla de que Irán podría llevar a cabo ataques a gran escala contra los estadounidenses. Precisamente en este sentido hablamos también de los problemas con el servicio secreto de Estados Unidos. Ojo, porque se ha abierto en las últimas horas una investigación por el intento de asesinato de Donald Trump. Nos cuenta los detalles Borja García. El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph Cuffari, ha afirmado este mismo miércoles que se ha abierto una investigación sobre el manejo que hizo el Servicio Secreto de Estados Unidos de la seguridad del expresidente Donald Trump el pasado sábado, cuando un hombre armado intentó asesinarlo en un mitin en Pensilvania. El objetivo de la investigación es evaluar el proceso del Servicio Secreto de los Estados Unidos para asegurar el evento de campaña del expresidente Trump. Sin embargo, no se ha dado a conocer todavía la fecha en la que se iniciará esta investigación. Hay que recordar que el presidente Joe Biden ya había ordenado una revisión independiente de la seguridad en la manifestación. Y es que el tiroteo ha suscitado muchas preguntas sobre cómo un hombre armado con un fusil semiautomático AR-15 pudo subir al tejado con una línea de visión tan clara y tan cerca del expresidente. Recordemos que el tirador de 20 años logró acercarse a 135 metros del escenario donde el expresidente republicano estaba hablando cuando abrió fuego. Trump fue escoltado rápidamente fuera del escenario mientras los francotiradores del servicio secreto abatieron al tirador.
Pues precisamente hablando de Donald Trump, miramos a la respuesta por parte de Taiwán. El primer ministro de Taiwán ha respondido a las recientes declaraciones de Trump sobre Taiwán. Afirma que las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos han sido sólidas en los últimos años. Cho Yun-tai ha respondido a los comentarios de Trump, que decía que Taiwán y Estados Unidos tenían buenas relaciones a pesar de la falta de vínculos formales y que estaban dedicados a reforzar sus defensas. Decía que Taiwán ha reforzado constantemente su presupuesto de defensa y ha demostrado su responsabilidad ante la comunidad internacional. Es lo que apuntaba en una conferencia de prensa en Taipei. Dice que están dispuestos a asumir más responsabilidad y que se están defendiendo y garantizando su seguridad. En Europa, miramos al Parlamento Europeo, ha criticado duramente este miércoles al primer ministro húngaro Viktor Orbán por reunirse con el presidente Vladimir Putin en Moscú en la última reprimenda a la misión de paz de Budapest en Ucrania. Orbán ha sido reprendido por otros países y líderes de la Unión Europea por sus visitas sorpresa este mes a Rusia y Pekín para reunirse tanto con Xi Jinping como con Putin sin el respaldo de la Unión Europea. Hungría, que asumió este mes la presidencia rotatoria semestral de la Unión Europea, está ahora a cargo de organizar las reuniones de la Unión Europea, pero dice Europa que esto no autoriza a Orbán a conducir la diplomacia en nombre de los 27 países de la Unión Europea. A pesar de las amenazas, Hungría sigue trabajando para celebrar otra cumbre de paz. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha declarado a la agencia de noticias RIA que se está trabajando para celebrar una segunda cumbre de paz sobre Ucrania este año. Dice Szijjártó que se están haciendo esfuerzos para celebrar la próxima ronda de la conferencia de paz este año, lo que sin duda acogerían con satisfacción y apreciarían. En este sentido, dice Szijjártó que cree que si quieren esperar que cualquier conferencia de paz en el futuro tenga éxito, hay que asegurarse de que ambas partes estén representadas. Pendientes también de la OTAN, del secretario general Jens Stoltenberg anunció este miércoles la designación del funcionario Patrick Turner como nuevo representante de la alianza en Ucrania. La OTAN indicó en un comunicado que Turner se pondrá al frente de la representación de la alianza en Kiev, en concreto el próximo mes de septiembre. Anteriormente Turner había sido su secretario general de operaciones de la OTAN y su secretario general de política de defensa y planificación, y también había ocupado altos cargos de la administración pública de Reino Unido. Patrick Turner, según palabras del propio Stoltenberg, va a aportar años de liderazgo y experiencia en el puesto. Como un servidor público comprometido, tiene un sólido historial de obtención de resultados. Añade que está seguro de que va a destacar en este importante puesto mientras la OTAN sigue aumentando su apoyo a Ucrania. Pendientes también de Polonia, dice que la OTAN se está preparando para un conflicto militar, es lo que afirma el presidente polaco Andrzej Duda en una entrevista con el portal virtual Napoxa. Dice que en cierto sentido sí, la OTAN es una alianza de defensa, pero que, como dice el viejo refrán, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Dice que la alianza debe ser tan fuerte que a nadie se le ocurra atacarla, es lo que apuntaba el líder polaco respondiendo a una pregunta sobre si la OTAN se estaba preparando para la guerra. Añadió que la posible guerra entre Rusia y Occidente será increíblemente reñida en caso de que Rusia gane el conflicto armado en Ucrania. En la cumbre de la OTAN en Washington, en una entrevista con Político, Duda sugirió que el mundo había regresado a la era de la Guerra Fría y de hecho instaba a los socios de la OTAN a aumentar el gasto en defensa. Miramos también a Alemania. El gobierno alemán ha pedido este miércoles a Rusia que reconozca su responsabilidad en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania hace 10 años, que costó la vida a 298 personas, entre ellas a 4 ciudadanos alemanes. Dice que expresan sus condolencias para las familias y los amigos de las víctimas y que piden a Rusia que reconozca su responsabilidad. Es lo que apuntaba en un mensaje en su cuenta de X el Ministerio de Defensa alemán. En concreto, un tribunal de Países Bajos sentenció en 2022 a cadena perpetua a 2 ciudadanos rusos y también al ucraniano Leonid Yarchenko por el asesinato de las 298 personas que iban a bordo del MH17. Pendientes de Rusia, les contamos que el puesto de mando del Servicio de Seguridad de Ucrania fue atacado en Kiev a principios de esta semana, es lo que informan a TASS las fuerzas del orden. En concreto, en un comunicado apuntan a que a principios de esta semana se llevó a cabo un ataque con misiles contra una instalación militar en Kiev. El puesto de mando del SBU fue alcanzado, es lo que apuntaba el interlocutor de la agencia. Se aclara que varios oficiales que se encontraban en el puesto de mando fueron atacados. El primer subdirector del SBU también resultó levemente herido. Precisamente Rusia cree que el conflicto en Ucrania va a finalizar a finales de 2024, para lo cual existen todos los requisitos previos. Es lo que afirma el jefe adjunto de la Dirección Político-Militar Principal de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el comandante de las Fuerzas Especiales de Akhmat, el general de división Abdi Alaudinov. Dice que Trump, Zelensky y otros como ellos van y vienen, pero que su mayor parte confían solo en Dios. Dice que la operación, que el conflicto en Ucrania va a terminar este año y que está más que seguro de que va a terminar este año. Es lo que repite. Dice además que tal vez alguien piense, porque
habla con tanta confianza, pero cree que tiene todos los requisitos previos para conseguir esto, que de alguna manera se concentra sobre todo en la confianza que proviene directamente del resultado en el campo de batalla. Según Alaudino, Kiev ya entiende que la guerra está perdida y dice que en primera línea, en el pueblo de Azov, también es evidente que están terminando con la vida de tipos desarmados que están dispuestos a rendirse. Rusia cree que va a vencer a Ucrania y que va a acabar la guerra a finales de este año. Miramos también a Putin. En medio del intento de asesinato a Donald Trump, les contamos que el presidente ruso está fortaleciendo su palacio. Los ataques con aviones no tripulados ucranianos en el interior de Rusia han obligado a Putin a reforzar las defensas en torno a su palacio, fuertemente custodiado al norte de Moscú. Las imágenes satelitales revelaron que al menos 7 sistemas de defensa aérea de mediano alcance han sido estacionados cerca del perímetro de la extensa zona forestal en las orillas del lago Valdai, según el grupo de expertos con sede en Estados Unidos, el Instituto para el Estudio de la Guerra. Los incessantes ataques con aviones no tripulados de Ucrania, que han alcanzado con éxito algunas bases rusas, han obligado al comando militar de Moscú a priorizar los activos limitados de defensa aérea para cubrir lo que consideran objetivos de alto valor, según apunta el ISW. Las imágenes satelitales también parecen mostrar que las unidades de defensa aérea Pantsir S-1 están acompañadas de misiles tierra-aire y una estación de radar de largo alcance. Precisamente pendientes de Rusia y Ucrania, enseguida les contamos un intercambio de prisioneros, hasta 190 ha tenido lugar en las últimas horas. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, poniendo el foco en el conflicto en Ucrania, donde, como les contábamos, ha habido un intercambio de prisioneros, hasta 190 soldados capturados. Nos cuenta los detalles Borja García. Rusia y Ucrania han intercambiado un total de 190 soldados capturados bajo la mediación de Emiratos Árabes Unidos, según ha revelado el Ministerio de Defensa ruso en una publicación este mismo miércoles en su cuenta de Telegram. Como resultado del proceso de negociación, 95 militares rusos que estaban en peligro de muerte durante su cautiverio fueron devueltos por el régimen de Kiev. Ha dicho el Ministerio de Defensa ruso, que añadió que otros 95 soldados ucranianos fueron liberados a cambio. En total, desde principios de 2024, los dos países han intercambiado cerca de 1.400 soldados. Bueno, pues pendientes de este intercambio de prisioneros, miramos también al Consejo de Seguridad de la ONU, donde hoy, como saben, volvía a estar presidido por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que ha apuntado directamente a Estados Unidos. Dice que en Oriente Medio se ha convertido en cómplice directo del conflicto, igual que está contribuyendo a la situación en Ucrania. Escuchamos al propio Lavrov, apunta a Estados Unidos, dice que es cómplice de la escalada de violencia brutal que sigue teniendo lugar en Oriente Medio. Escuchamos. Por ello, ayer nos abstuvimos de votar la 2735 a sabiendas de que
de manera tácita ya había sido rechazada por Israel. Cubriendo diplomáticamente Israel y brindando municiones, Washington se ha convertido en un cómplice, al igual que en Ucrania. Si Estados Unidos dejase de brindar apoyo, acabaría el derramamiento de sangre, pero Estados Unidos o no puede o no quiere hacerlo. Lo que les importa no es salvar vidas humanas, sino las maniobras que les ayuden a avanzar durante la campaña electoral. Hablamos también de Ucrania. Les contamos que a las Fuerzas Armadas de Ucrania les resulta cada vez más difícil resistir a las fuerzas rusas en la zona del distrito militar noroeste. Añaden que los próximos 2 o 3 meses pueden resultar los más difíciles para este año, es lo que informa ABC News citando a expertos. El canal de televisión señala que un retraso de 6 meses en el suministro de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, que se reanudó a finales de abril, ha creado la oportunidad para una ofensiva de las fuerzas rusas en la zona del distrito militar noroeste. Apuntan a que las Fuerzas Armadas de Ucrania, que tardaron en construir líneas defensivas, ahora están intentando detener el avance constante de las Fuerzas Armadas de Rusia, que son superiores en calidad del equipo y también en número del personal. Según el analista militar de Carnegie Endowment de Washington, Michael Kaufman, los próximos 2 o 3 meses podrían convertirse en los más difíciles de este año para Ucrania. Según el canal de televisión, los expertos militares coinciden en que en las condiciones actuales Rusia prevalecerá en un conflicto prolongado con Ucrania, a menos que las Fuerzas Armadas de Ucrania asesten un golpe inesperado. Sin embargo, según ellos, las fuerzas ucranianas no podrán lanzar una contraofensiva al menos hasta finales de año. Precisamente en Ucrania, su ejército, que carece de recursos y de fondos suficientes, está utilizando municiones que habían sido designadas para su eliminación antes del inicio del conflicto en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dijo este martes que había devuelto una cantidad significativa de municiones de diversos calibres que habían sido transferidas a empresas para su eliminación como excedente. Los proyectiles, en su mayoría proyectiles de artillería y municiones de armas pequeñas, pasan controles de calidad exhaustivos antes de ser enviados al frente, es lo que añadía el Ministerio. Kiev ha estado pidiendo a sus aliados más armas y municiones para ayudar a reforzar sus defensas de primera línea después de sufrir largas demoras y escasez que permitieron a las fuerzas rusas avanzar en el este. Miramos también a Bielorrusia, tradicionalmente un aliado cercano de Rusia, que ha dicho este miércoles que iba a introducir un régimen sin visado de 90 días para ciudadanos de 35 países europeos, en una señal de que Minsk podría estar interesado en aliviar las tensiones con Occidente. Según la nueva política, los ciudadanos de los 35 países incluidos en esta lista, por ejemplo Alemania, Gran Bretaña o Francia, podrán ingresar a Bielorrusia sin visa y permanecer hasta 90 días por año. Actualmente los viajeros de esos países solo pueden permanecer en Bielorrusia durante 30 días y deben volar a través del aeropuerto de Minsk. Pendientes también de los Emiratos Árabes Unidos, están considerando construir una segunda planta de energía nuclear para satisfacer la creciente demanda en electricidad en el estado del Golfo rico en petróleo. Es lo que apunta Reuters, un funcionario del gobierno. El país, de unos 10 millones de habitantes, se ha convertido en un defensor de la energía nuclear, una fuente de energía con bajas emisiones de carbono, en su intento de diversificar su economía y atraer inversión extranjera. Su primera planta inició operaciones comerciales en 2021. Cualquier contrato para una nueva planta de energía nuclear valdría decenas de miles de millones de dólares y podría atraer ofertas de licitación de China, Rusia y Estados Unidos, entre otros. Como reactor final de la única planta nuclear de los Emiratos Árabes Unidos, comenzará a operar comercialmente este año. Hamad Al-Kaabi ha dicho que el gobierno estaba evaluando la opción de construir una segunda planta. Y llegamos también de nuevo a Rusia. A pesar de las últimas sanciones europeas, Rusia todavía puede vender su gas natural licuado a otros consumidores. Es lo que apunta el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en una entrevista concedida a TASS. Dice que lo que se refiere a las sanciones no las reconocen, son ilegítimas y agravan la situación de quienes las imponen, así como de sus propios consumidores, en particular en lo que respecta a los precios de los combustibles. Es lo que afirmaba en el marco del Foro de Inversiones del Cáucaso. Añade que, sin duda, teniendo en cuenta que este tipo de combustible es muy demandado y que la demanda mundial está creciendo, se va a vender este gas natural licuado. Añade que ya se han alcanzado acuerdos con los socios y que, por supuesto, habrá que superar, eso sí, algunas dificultades. Pendientes también de los BRICS, en concreto de uno de sus nuevos miembros. Hablamos de Irán. Les contamos que ha propuesto una ambiciosa campaña de desdolarización que podrá cambiar para siempre los acuerdos comerciales bilaterales de petróleo
y gas. La propuesta de implementarse podría marcar el comienzo de una nueva era en el comercio petrolero que conduciría a un cambio de paradigma en el sector energético. Irán está poniendo en marcha todas las formas posibles de avanzar en la agenda de desdolarización y contrarrestar el dominio global de Estados Unidos. Irán, miembro de los BRICS, ha propuesto que está dispuesto a suministrar petróleo y gas a todos los países BRICS. La propuesta establece que a cambio los miembros pueden satisfacer las necesidades bancarias y de intercambio comercial de Irán para ayudar a reactivar su economía tras las sanciones. Irán, de esta forma, puede eludir oficialmente las sanciones de Estados Unidos y hacer que su economía prospere si los BRICS aceptan esta nueva propuesta petrolera. Literalmente dicen que Irán puede suministrar petróleo y gas a los países BRICS para satisfacer sus necesidades energéticas y a cambio otros Estados miembros pueden tomar medidas para satisfacer las necesidades de Irán en varios sectores bancarios y de intercambio comercial. Es lo que se lee en la propuesta. La nueva campaña de desdolarización de Irán podría ser un tema de discusión en la próxima cumbre de los BRICS en octubre en la región rusa de Kazán. Miramos también a El Salvador, a su presidente Nayib Bukele, que tiene la intención de suspender los aranceles a todos los productos de la canasta básica por una década. Es lo que anunciaba este martes a través de su cuenta oficial de la red social X. Literalmente decía que hoy había enviado una propuesta a la Asamblea Legislativa para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de 10 años, lo que escribía el mandatario del país centroamericano sin brindar más detalles a este respecto. En Reino Unido, el secretario de Comercio británico Jonathan Reynolds no está dispuesto a seguir el ejemplo de la Unión Europea de imponer aranceles duros a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, aunque eso sí, reconoce que se mantiene vigilante. En una reunión de ministros de Comercio del G7 en Italia, Reynolds dijo que había discutido con colegas europeos la decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos como una forma de contrarrestar lo que el bloque ve como subsidios estatales injustos, pero el nuevo ministro de Trabajo indicó a sus colegas que si bien estaba preocupado, no planeaba iniciar de manera inminente una investigación formal sobre las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Es más, Reynolds ha subrayado que si bien no descarta nada, hay que tener claro que si tienes una industria muy orientada a la exportación, la decisión que se tome tiene que ser la correcta para ese sector. Según publica Financial Times, fuentes del gobierno de Reino Unido señalan que el sector automovilístico británico no ha solicitado formalmente a la Autoridad de Recursos Comerciales que inicie una investigación sobre las importaciones de vehículos eléctricos chinos, una medida necesaria para que Reino Unido inicie una investigación. Pendientes también de Wall Street, hoy como saben veíamos fuertes caídas con el foco puesto en Nvidia, el foco puesto en la rotación de carteras que se ha visto en las últimas horas. Sin embargo, también de cara a la reunión del 18 de septiembre, el mercado otorga actualmente un 98,2% de opciones a una bajada de los tipos de interés, con una clara preferencia por un recorte de 25 puntos básicos, con el 91,6% de probabilidades, aunque la opción, eso sí, de una bajada de hasta medio punto porcentual, cuenta con una probabilidad del 6,6% y apenas el 1,9% cree que no habrá recortes de tipos. En vista a los datos, se esperan recortes de la Fed para la próxima reunión de septiembre. Pendientes también del oro, hoy veíamos también caídas en la plata. Vamos a poner el foco en las empresas. Vamos a hablar de Adidas, que aumentó su previsión para todo el año por segunda vez en 3 meses, en la última confirmación de que el plan de recuperación de su director ejecutivo estaba ganando ritmo. El grupo de ropa deportiva espera ahora un beneficio operativo de 1.000 millones de euros para todo el año, en comparación con la previsión anterior de 700 millones de euros. Se prevé que las ventas anuales ajustadas a las fluctuaciones cambiarias aumenten en un dígito alto, en comparación con la previsión anterior de una tasa de un dígito medio a alto plazo. Es lo que bajo la dirección de Björn Gulden apuntaban, según adelantaba la propia Adidas, aumentando la distribución a través de minoristas independientes, reduciendo los intentos de controlar una mayor proporción de sus ventas a los consumidores. La empresa también se ha beneficiado de la popularidad de sus zapatillas Samba y Gazelle, que se han convertido en iconos de la moda. Pendientes también de los fabricantes de automóviles, entre ellos están los que dependen en gran medida de las exportaciones de su crecimiento. Porsche retrocedía en torno a un 5% en la bolsa de valores de Frankfurt hasta los 71,76 euros por acción al cierre de la jornada. En el caso de las ventas del fabricante de lujo alemán en Estados Unidos, marcaron a cierre de 2023 un récord histórico tras registrar 75.415 entregas de vehículos, un 7,6% más que el año pasado. En concreto, también hablan de Volvo o de Mercedes-Benz, proveedores de piezas para vehículos Ford y Valeo, que han llegado a caer a lo largo de la jornada entre un 1,6 y un 3,3%. Por su parte, Volkswagen ha perdido un 1,16% hasta caer por debajo de los 107 euros.
Pendientes también del FMI, les contamos que mantuvo su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto Real Mundial para 2024 en el 3,2%, sin cambios respecto a abril, elevando su previsión para 2025 en 1/10. Las previsiones no logran sacar el crecimiento de los mediocres niveles que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha advertido que llevarían a los tibios años 20. El Fondo Monetario Internacional advierte que la lentitud de los avances en el proceso de desinflación mundial contribuye a incrementar las perspectivas de tipos de interés más altos durante incluso más tiempo, lo que a su vez aumenta los peligros externos, fiscales y financieros. En el caso de las economías avanzadas, la institución espera que el ritmo de desinflación se desacelere en 2024 y 2025, ante la expectativa de que la inflación de los servicios sea más persistente y los precios de las materias primas más altos. Sin embargo, el enfriamiento gradual de los mercados laborales, junto con la caída esperada de los precios de la energía, debería hacer que la inflación general vuelva al objetivo para finales de 2025. Pendientes de más últimas horas, más actualidad también, pendientes de mejor análisis. Hacemos una pausa, nada, un par de minutos. Enseguida volvemos con los expertos en Negocios Televisión.